Buenos días, un saludo para todos los que hoy nos congregamos a continuar la meditación de estas horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en la hora 19, la crucifixión de Jesús. Esta hora tiene dos partes. La primera es la crucifixión y la segunda el desarme de la divina justicia. Vamos, para poderlo hacer mejor, a dividirla. Hoy tomaremos la primera parte. La verdadera crucifixión del alma. Jesús nos enseña cuál es la verdadera crucifixión que Él quiere de nosotros. A medida que meditemos los textos de los volúmenes en los que Luisa meditaba sobre esta hora, y Jesús, cuando ella medita, le va dando las enseñanzas. Aprovechamos esas enseñanzas para nosotros comprender y vivir mejor este misterio en la vida de Jesús, que se ha de reproducir en nuestra vida. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Amor mío, cruz amada, mi precioso lecho, tú has sido durante toda mi vida mi martirio y ahora eres mi descanso. Oh cruz, recíbeme pronto en tus brazos. Estoy esperando con impaciencia. Cruz Santa, en ti le daré cumplimiento a todo. Deprisa, deprisa, haz que se cumplan mis ardientes deseos que hacen que me consuma por darles vida a las almas, vida que llevará tu sello, oh cruz. Ah, no tardes más, que con ansia espero extenderme sobre ti para abrirles el cielo a todos mis hijos y cerrar el infierno. Oh cruz, es cierto que tú eres mi batalla, pero también eres mi victoria y mi triunfo completo, y en ti les concederé a mis hijos abundantes herencias, victorias, triunfos y coronas. Vamos a meditar un momento releyendo esta plegaria que Jesús hace a la cruz. ¿Cuántas expresiones de amor le dirige Jesús a la cruz? La llama cruz amada, precioso lecho. La llama su descanso, porque en ella Él podrá darle cumplimiento a todo. Si este vivir en la voluntad de Dios es dejar que Jesús viva en nosotros, que reproduzca su vida en nosotros, estos sus sentimientos tienen que ser los nuestros. Nuestro amor a la cruz que Dios tenga dispuesta para nosotros cada momento del día. Es importante
que pensemos eso, porque así fue la vida de Cristo. Cristo vivió esta crucifixión desde que se encarnó. El Padre, en cada instante de su vida, fue proporcionándole la cruz de cada momento, hasta llevarlo al Calvario. También fue así con nuestra Santísima Madre. Así es en nuestra vida. Esa cruz, por eso la cruz es la insignia y señal del cristiano. Nuestra vida siempre tiene que llevar el sello de la cruz. Cada día tiene su cruz. Cada momento tiene su cruz. Cada edad tiene su cruz. Una cruz es la del bebé, otra cruz es la del niño, otra cruz la del joven, otra cruz la del adulto, la del padre de familia, la del soltero, la del casado, la del religioso. Pero es una cruz que tenemos que aprender a amar, a que realmente se halla nuestro descanso. El apóstol dice que tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo. Tener los mismos sentimientos de Cristo es esto: sentir por la cruz lo que siente Cristo. Él va a poner en nosotros sus sentimientos, desde que nosotros nos dispongamos, lo queramos, porque Dios no violenta la libertad. Si Él ve al alma dispuesta, le va comunicando esos mismos sentimientos y nos va a dar el amor a la cruz. Si aún no lo tenemos, si todavía tenemos miedo, si todavía nos sentimos débiles frente al sufrimiento, Jesús nos lo va a dar. Recordemos lo que dice al comienzo, la introducción en las horas de la pasión. Él va plasmando su imagen en nosotros. A medida que nosotros vamos meditando estas horas de la pasión, Él nos va transformando en Él. Por eso es tan importante esta meditación continua y ordenada. Para que se lleve así de forma continua y ordenada, fue que el Señor le inspira a Luisa y a San Aníbal los relojes vivientes, donde hacemos un compromiso de por vida, por supuesto, para meditar en forma continua, ininterrumpida, estas horas de la pasión y en forma ordenada, siguiendo hora tras hora. Jesús esperaba con ansias este momento de su crucifixión. Y dice algo importante, miren, porque Jesús vivió todo lo nuestro. Es cierto, le dice a la cruz, es cierto que tú eres mi batalla. Porque no es que Jesús no sintió, todos los dolores los sintió. Su naturaleza se resistió al sufrimiento, su naturaleza. Porque esa es la naturaleza humana. Por eso amar el sufrimiento no es humano, sino divino. Y aun cuando la naturaleza se resiste al sufrimiento, por eso Jesús le llama mi batalla, pero también eres mi victoria y mi triunfo. Porque por encima de la resistencia, de la debilidad que la naturaleza presenta ante el sufrimiento, está el triunfo de la voluntad divina, que en el alma supera toda debilidad para llevarla a la victoria. Así hizo con la Virgen. Los dolores que vivió la Virgen fueron tan grandes que, dice ella misma, se sentía morir, casi que perdía la vida, pero la voluntad divina le restablecía nuevamente la vida para que continuara sufriendo. Entonces ahí se establece la victoria de la voluntad divina sobre esa debilidad de la naturaleza humana y se constituye un triunfo. ¿Por qué? Porque de la cruz brotó la herencia que Jesús nos dio, que es su misma vida, su vida divina. Las victorias, los triunfos, las coronas, las gracias,
las bendiciones. Del árbol de la cruz brotaron los mejores frutos para la humanidad. Ahora sí vamos a empezar a meditar algunos apartes de los volúmenes donde Luisa, estando meditando en este momento de la crucifixión, Jesús la interrumpe para enseñarle cómo vivió él ese momento, para darnos ejemplo de vida cuando estemos en la cruz. Así nos dice en el volumen 14 de septiembre 1 de 1922. Hijo mío, has previsto mi amor. Esta es mi voluntad, que todos los que me aman queden crucificados conmigo. Así, ven tú también a extenderte junto conmigo sobre la cruz. Te haré vida de mi vida y serás para mí el predilecto de mi corazón. Ese es el deseo de Jesús, que quedemos crucificados con Él. Veíamos en el taller anterior, la cruz es el mejor regalo que Dios le puede dar a un alma. Es un signo de preferencia, de especialidad de amor. Nos dice en el volumen 14, hija de mi corazón, he querido encerrar con mi sello mi amor y mi dolor que he puesto en ti, para hacerte sentir cuán terrible es la pena del amor contenido, del amor rechazado. Hija mía, paciencia. Tú sufrirás mucho. Es la pena más dura, pero es tu Jesús, tu vida, quien quiere este alivio de ti. Déjame hacer y yo te daré la fuerza y estaré contigo. Jesús le dice a Luisa, quiero que sufras, porque quiero participarte esa pena del amor contenido, del amor rechazado, del amor no recibido. Y la participación de esa pena te va a hacer sufrir mucho. Yo sé que te va a hacer sufrir mucho, porque es la pena más dura. Pero soy yo, Jesús, tu vida, quien quiere ese alivio de ti. O sea, quiero que me alivies, y como quiero que me alivies, te voy a participar mi dolor. Eso es lo que hace Jesús con las almas que ama y que lo aman. Aquellas almas que están totalmente abandonadas a Él, dispuestas a lo que Él quiera con ellas, porque como aman tanto a Jesús, lo que quieren esas almas es consolarlo, es aliviarlo. ¿Y cómo se alivia a Jesús? Dejando que nos participe de su cruz. Continuemos. Es el mismo capítulo. Luisa siente que Jesús, ¿cuál es la pena que Jesús le hace sufrir a Luisa? Que se ahoga. Él se asfixia, le oprime su garganta, los nervios de su garganta, los huesos, se los oprime y Luisa siente que se está ahogando, se está asfixiando. Y Jesús la deja así por algún tiempo. Y mientras Luisa está en ese estado, Él le dice, ánimo. En este estado se encuentra la presente generación, y de todas las clases, jóvenes, adultos, ancianos, ricos, pobres. Son tales y tantas las pasiones que la dominan a esa generación, que están ahogados por las mismas pasiones y por los vicios más feos. La podredumbre, el fango es tanto que está por sumergirlas. He aquí por qué he querido hacerte sufrir la pena de sofocarte la garganta. Esta es pena de los excesos extremos. La asfixia
pena de los excesos extremos. Y yo, no pudiendo soportar más el ver a la humanidad sofocada por sus mismos males, he querido de ti una reparación. ¿Qué hace con Luisa? Le hace probar la asfixia. El mundo está asfixiado por los vicios, por los pecados más feos que se cometen. Y Jesús, para librar a esta generación de la asfixia que le proporcionan sus males, se la participa a Luisa para con ella hacer una reparación. En otra parte, Jesús nos cuenta cómo Él, cuando estaba en la cruz, vivió esta falta de aire y también ocasionada por las almas que se condenaban. Estamos ahorita con esta epidemia del coronavirus, que uno de los síntomas es la asfixia, la falta de aire. Bueno, si se sufre eso, ofrezcámoselo a Jesús. Más que ofrezcámoselo, unámonos a Jesús en ese momento en que Él vivió esta misma asfixia, para con Él vivirla con sus mismas intenciones, mejor, para que Él venga a vivirla en nosotros. Y sea entonces una pena divina, con valor divino, que le va a hacer bien al mundo y va a consolar muchísimo a Jesús. Continúa Jesús en este volumen 14 de septiembre 1 de 1922, terminando de explicarle a Luisa esta asfixia que Él mismo le hace sentir a ella, y que es la asfixia que el mundo está experimentando con los vicios, que no le deja respirar el aire de la gracia, no le deja respirar el aire puro, el aire sobrenatural. Le dice así: debes saber que esta pena la sufrí también yo cuando me crucificaron. Me estiraron tanto sobre la cruz que todos los nervios me los estiraron y me los sentía despedazar, retorcer. Pero los de mi garganta tuvieron una pena y un estiramiento mayores, tanto que me sentía asfixiar. Era el grito de la humanidad sumergida por las pasiones, que apretándome la garganta me ahogaba de penas. Ya podemos entender qué es lo que Jesús nos quiere decir con este coronavirus que produce esa asfixia. Es la asfixia en que está el mundo, lleno de pecado, de incredulidad, de herejía, de desprecio a Dios. Continúa Jesús diciendo: fue tremenda y horrible esta pena mía, al sentirme estirar los nervios, los huesos de la garganta con tal fuerza, que sentía destrozarme todos los nervios de la cabeza, de la boca y hasta de los ojos. Fue tal la tensión que cada pequeño movimiento me hacía sentir penas mortales. Ahora me quedaba inmóvil y ahora me contorsionaba tanto que me sacudía en modo horrible sobre la cruz, que los mismos enemigos quedaban aterrorizados. Por eso te repito, ánimo, mi voluntad te dará fuerza para todo. Tengámoslo presente. Jesús no nos va a poner a nosotros cruces que no podamos llevar, pero Él nos dice: ánimo en la cruz que te toque, mi voluntad te dará fuerza para todo. No olvidemos estas promesas de Jesús. En el volumen 15, febrero 16 de 1923,
Luisa estaba haciendo su acostumbrada adoración al crucifijo. Esa era una de sus prácticas piadosas y que Jesús le dijo que no la dejara. Al tiempo que ella hacía esta adoración, se abandonaba a su voluntad. Y Jesús, cuando ella estaba haciendo eso, le dice: hija mía, ándale, ándale, date prisa, haz tu curso en mi querer. Ve repasando todo lo que hizo mi humanidad en la suprema voluntad, a fin de que a mis actos y a los de mi mamá una los tuyos. A Jesús le complacía mucho eso, porque Luisa fundía sus ojos en los de Jesús, tomaba los ojos de Jesús para hacer con los ojos de Jesús todo lo que Jesús hizo, todo lo que sufrió con sus ojos, cómo ofreció ese sufrimiento. Y Jesús la anima a que lo siga haciendo y que una sus actos no solo a los de Jesús, sino también a los de la Virgen. Porque para que la voluntad divina establezca su reino, es preciso que esos actos sean triples. Ya estaban los de Jesús, ya estaban los de la Virgen y ahora faltaban los de Luisa. Y esto se lo explica Jesús a ella de esta manera. Le dice: está decretado que si una criatura no entra en el querer eterno para volver triple nuestros actos, este supremo querer no desciende a la tierra para hacer su camino en las generaciones humanas. Quiere el cortejo de los actos triples para hacerse conocer. Por eso, date prisa. Le está diciendo a Luisa: faltas tú. Ya estamos dos, mi madre y yo, ahora faltas tú. Y con Luisa nosotros. Ya nosotros nos unimos a esos actos triples de Jesús, Luisa y María para continuar con ellos este reino de la voluntad de Dios en todo nuestro ser. En el volumen 15 de febrero 16 de 1923, dice Jesús: hija mía, cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina. Esta es una de las novedades de este reino. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, los santos se han detenido en lo que hizo Jesús en su humanidad. Se sufrió, se mortificó, ayudó a los pobres, oró y fue imitando su humanidad. En este reino de la divina voluntad, lo más importante es que Jesús nos enseña lo que hacía la voluntad divina en él. Cómo su humanidad unida a la voluntad divina obraba en modo divino. Y así nos lo explica. Dice: mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerla en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna. Jesús, como hombre Dios, tenía dos voluntades, una humana y una divina. Y él, la voluntad humana, la mantenía unida a la voluntad divina, que es eterna. Dice: si mi voluntad humana no hubiera tenido consigo una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido actos limitados y finitos. En cambio, con ella, o sea, con la voluntad eterna, mis actos eran interminables e infinitos. Por esto mis penas, mi cruz, debían ser interminables e infinitas. Y era la voluntad divina la que hacía encontrar a mi humanidad todas estas penas y cruces. Claro, era la voluntad divina la que se las proporcionaba. Tanto que ella me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre, y yo absorbía todas las especies de penas en mí. Jesús absorbió en él las penas de todos nosotros. Por eso cada pena que llegue a nuestra vida hay que vivirla unida a Jesús,
para poderla vivir en modo divino como Él la vivió. Cada criatura formaba mi cruz. Así que mi cruz fue tan larga por cuanta es y será la largura de todos los siglos, y tan ancha por cuanto son las humanas generaciones. Él lo encerró todo en su omnipotencia divina. No hay nada que no esté en Jesús. Continúa en este mismo capítulo explicándonos, dice, no fue solo la pequeña cruz del Calvario donde me crucificaron los hebreos. Esta no era otra cosa que una imagen de la gran cruz en la cual me tenía crucificado la suprema voluntad. Así que cada criatura formó el largo y ancho de la cruz. Jesús tuvo que pagarle al Padre por cada pecado que nosotros cometimos. Tuvo que pagarle una pena, sufrir una pena. El Padre le cobraba cada pecado nuestro con una pena, con un dolor, con una cruz. Por eso Él dice que su cruz, ¿qué largo tiene? El largo de todos los siglos. ¿Qué ancho tiene? El ancho de todas las generaciones. Y conforme la formaban, quedaban injertadas en la misma cruz. Y el querer divino, extendiéndome sobre ella y crucificándome, no solo formaba mi cruz, sino la de todos aquellos que formaban dicha cruz. He aquí por qué tenía necesidad del ámbito de la eternidad, en la que debía tener esta cruz. El espacio terrestre no habría bastado para contenerla. Todo lo terrestre es limitado. Y Jesús tenía que abarcar en su cruz los sufrimientos que merecía desde Adán hasta el último hombre que va a nacer. Por eso tenía que tener una voluntad eterna que lo abarcara todo, para poder ganar, pagar por todos nosotros y ganar para todos nosotros la vida divina que Él nos estaba recuperando. Por eso dice Hebreos 10:10, en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Él sufrió la cruz y nosotros ganamos la santidad. Continuamos en este capítulo del volumen 15 de febrero 16 de 1923. Oh, dice Jesús, cuánto me amarán cuando conozcan lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad. Este es el conocimiento fundamental, lo que me hizo sufrir por su amor. Mi cruz no fue de madera, no, fueron las almas. Eran ellas que me las sentía palpitantes en la cruz en la que me extendía la divina voluntad. Ninguna se me escapaba, a todas daba su lugar, y para dar lugar a todas me distendía en modo tan desgarrador y con penas tan atroces que las penas de la pasión podría llamarla pequeñas y alivios. Por eso date prisa, a fin de que mi querer haga conocer todo lo que el querer eterno obró en mi humanidad. Su voluntad, manifestada a través de los escritos de Luisa, nos da a conocer todo lo que la voluntad divina obró en la humanidad de Jesús. Y con esta frase nos dice muchas cosas Jesús. Primero, dice, mi querer haga conocer. Los escritos de Luisa son fruto de la voluntad de Dios. Expresan la voluntad de Dios. Fueron dados por la voluntad de Dios. Es esa misma voluntad de Dios la que nos enseña a través de los escritos de Luisa todo lo que la voluntad eterna obró en la humanidad de Jesucristo. Y dice Jesús, este conocimiento
rescatará tanto amor que las criaturas se rendirán y lo harán reinar en medio de ellas. Por eso es importante conocer estas verdades, porque es ellas las que nos van formando en el verdadero amor, nos van dando el verdadero amor a la cruz, el verdadero amor a esa voluntad de Dios, y nos dispondrán para dejarla reinar. Mientras nosotros no nos adentremos en el conocimiento, no vamos a adquirir lo necesario para vivir en este reino. Pasamos al volumen 12 de mayo 15 de 1920. Dice Jesús: hija mía, mi crucifixión fue completa. ¿Y sabes por qué? Porque fue hecha en la voluntad eterna de mi Padre. No porque lo crucificaron todo, manos, pies, no. Porque esa crucifixión Jesús la vivió en la voluntad eterna de su Padre. Fue fruto de la voluntad eterna de su Padre. En esta voluntad la cruz se hizo tan larga y tan ancha de abrazar todos los siglos, para penetrar en cada corazón presente, pasado y futuro, de modo que quedaba crucificado en cada corazón de criatura. Ahí quedó Jesús. Esta divina voluntad ponía clavos a todo mi interior, a mis deseos. Crucificaba sus deseos, crucificaba sus afectos, la divina voluntad. Porque Jesús reunió en él todos nuestros deseos, todos nuestros afectos, todos nuestros latidos. Y la voluntad divina, como necesitaba purificar todo lo nuestro, y todo lo nuestro lo reunió Jesús, por eso la voluntad divina tuvo que poner en él clavos y hacerlo sufrir en sus ojos, hacerlo sufrir en sus deseos, en sus afectos, en sus latidos. Puedo decir que no tenía vida propia, sino la vida de la voluntad eterna, que encerraba en mí a todas las criaturas y quería que respondiera por todo. Jamás mi crucifixión podía ser completa y tan extendida para abrazar a todos si el querer eterno no fuera el actor. Y esto es importante. Si nosotros queremos amar a Dios en nombre de todos, darle gracias a Dios por todos y por todo, o reparar por todo y por todos, no lo podemos hacer solo con nuestras palabras, diciéndole: Señor, yo te reparo. No. Es con la voluntad eterna, con la voluntad divina, uniéndonos a esa voluntad divina, en que nosotros podemos extendernos sobre todos, pasado, presentes y futuros, o abrazar a todos, pasados, presentes y futuros. De lo contrario, no. Con solo decirlo, no. En el volumen 12 de mayo 15 de 1920, dice Jesús: también en ti quiero que la crucifixión sea completa y extendida a todos. Aquí está la clave. ¿Cuál crucifixión? La que Él vaya haciendo en nosotros. ¿Qué hacemos para que esa crucifixión sea completa? Tenemos que crucificar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestros afectos, nuestros latidos. ¿Y cómo los crucificamos? Uniéndolos en Jesús, perdiéndolos en Jesús, extendiéndolos en la cruz de Jesús. Nos vamos a la adoración que hacía Luisa frente a Jesús crucificado. Colocar nuestros ojos en los de Él y tomar para nosotros los suyos. Y así nos vamos crucificando con Cristo.
dice Jesús, he aquí el porqué de las continuas llamadas que te hago en mi querer. Son las incitaciones para llevar ante la majestad suprema a toda la familia humana y a nombre de todos hacer los actos que ellos no hacen. Ahí está. Hacer los actos que ellos no hacen. Esto es lo que se llama reparar. ¿Para qué? Para llevarlos ante la majestad divina. Y a nombre de todos darles amor, adoración, reparación. El olvido de ti, la falta de reflexiones personales, no son otra cosa que clavos que ponen en mi voluntad. La voluntad de Dios nos va crucificando, nos va llevando a olvidarnos de nosotros, a no tener reflexiones sobre nosotros. ¿Para qué? Para poder centrarnos en Dios. Continuamos en este mismo capítulo. Mi voluntad no sabe hacer cosas incompletas o pequeñas, y haciéndose corona en torno al alma, la quiere en sí, y extendiéndola en todo el ámbito de su querer eterno, pone el sello de su cumplimiento. Mi querer vacía todo lo humano del interior de la criatura y pone todo lo divino. Son los efectos de estar fundiéndonos en la divina voluntad. Esto es lo que Jesús nos explica. ¿Qué hace Jesús? Vacía el alma de todo lo humano, de todo lo que tiene en su interior que sea humano, para ponerlo divino. No puede ponerlo divino sin sacar lo humano, porque no hay espacio. Y para estar más seguro va sellando todo el interior de la criatura con tantos clavos por cuantos actos humanos puede tener vida en la criatura. Luego, ese sello que Jesús hace en nuestro interior, de poner clavos por cuantos actos humanos que está haciendo, crucificando todo lo que es humano en nosotros, lo va crucificando. Y si te pone un clavo, el clavo duele. Entonces, ¿queremos vaciarnos de todo lo humano? Pues sometámonos a la crucifixión que Jesús realice en nosotros. Va sellando todo el interior con tantos clavos por cuantos actos humanos pueden tener vida en la criatura, sustituyéndolos con otros tantos actos divinos. Y así forma la verdadera crucifixión por un tiempo. No por un tiempo, sino por toda la vida. Aquí están las características de la verdadera crucifixión. ¿Cuál es? Jesús, la verdadera crucifixión consiste en que todo lo humano que hay en nosotros, Jesús lo vaya crucificando. ¿Cómo lo crucifica? Poniéndole clavos. ¿Qué son los clavos? Pues los clavos duelen, pero para ir sacando de nosotros lo humano y poniendo lo divino. Ahora, como dice él, para, dijéramos, realizar en nosotros la verdadera crucifixión. Ahora, esa crucifixión no va a ser por un tiempo, sino por toda la vida, porque tenemos que quedar perfectamente crucificados con Cristo, como quedó la Virgen. ¿Qué hizo la Virgen en la última hora de la pasión, cuando lo sepultó? Ella se crucificó, se sepultó en Jesús y tomó para Jesús todo lo que él sufrió en la cruz. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Esa es la perfecta y verdadera crucifixión. En el volumen 6 de noviembre 6 de 1905, aquí nos habla Jesús de otra característica bien importante. Ahora ya que estamos próximos a celebrar la fiesta del Padre en agosto. Cómo en medio de todos sus sufrimientos,
Jesús no perdía su unión con el Padre. Y esto es fundamental, porque si nos unimos a Cristo, automáticamente nos unimos con Cristo al Padre. Dice así Jesús: hija mía, mi interior estaba ocupado en las penas, principalmente a complacer en todo y por todos a mi amado Padre. Y después en la redención de las almas, y la cosa que más me agradaba o más agradaba a mi corazón, era el ver la complacencia que me mostraba el Padre, al verme sufrir tanto por amor suyo. Así que todo lo reuní en sí, ni siquiera un respiro, un suspiro se dispersó. Todo lo recogió, para poderse complacer y mostrarme su complacencia. Yo estaba tan satisfecho de esto, que si no tuviera otra cosa, la sola complacencia de mi Padre me bastaba para sentirme satisfecho por lo que sufría. Fue el principal objetivo de Jesús, la gloria y la complacencia del Padre. Continúa diciéndonos: mientras que por parte de las criaturas mucho de mi pasión quedó disperso, quedó y se dispersó. Era tanta la complacencia del Padre que a torrentes derramaba en mi humanidad los tesoros de la divinidad. Por eso acompaña mi pasión de esta manera, que me darás mucho gusto. ¿De qué manera? ¿De qué manera vamos a acompañar a Jesús en su pasión? Él lo dijo: sufrirlo todo lo que nos llegue unido a Jesús, para complacerlo. ¿Y para qué más? Para complacer al Padre. Y ya viviéndolo de esa manera y en su voluntad, nosotros estamos cumpliendo con Jesús uno de sus principales objetivos. Pero no se nos debe escapar nada, ni un respiro, ni un suspiro, para que unidos a Jesús complazcamos al Padre en Cristo, por Cristo, porque eso también complace a Jesús. De manera que ya sabemos cuánto le agrada al Padre el dolor, el sufrimiento, la cruz, vividos en íntima comunión con Cristo. Por eso Jesús termina diciendo: por eso acompaña mi pasión de esta manera, y así me darás mucho gusto. Continúa Jesús explicándonos ese momento de la crucifixión. Dice: hija mía, quise ser crucificado y levantado en la cruz para hacer que las almas me encuentren. ¿Ve? Pone una condición: según me quieran. Así que uno me quiere como maestro porque siente la necesidad de ser enseñado. Yo me bajo a enseñarle tanto las cosas pequeñas como las más altas y sublimes, para hacerlo el más docto. Otro gime en el abandono, en el olvido, quisiera encontrar un padre, viene a los pies de mi cruz. Yo me hago padre, dándole habitación en mis llagas, por bebida mi sangre, por alimento mis carnes, y por herencia mi mismo reino. Otro está enfermo y quiere encontrar en mí al médico, que no solo lo curo, sino que le doy los remedios seguros para no caer más en las enfermedades. Otro está oprimido por las calumnias, por los desprecios, y entonces va ante Cristo a la cruz, y allí encuentra en Jesús un defensor. Y Jesús cambia las calumnias, los desprecios en honores
divinos, no humanos. Y así de todo lo demás. Así que quien me quiere juez, me encuentra juez. Quien me quiere amigo, me encuentra amigo. Quien me quiere esposo, me encuentra esposo. Quien me quiere abogado, me encontrará abogado. Quien me quiere sacerdote, me encontrará sacerdote. Así me encuentran, como quieran encontrarme. Cuánta misericordia, Dios mío. Por eso quise ser clavado de manos y pies, para no oponerme a nada de lo que quieren. No poner resistencia a nada, para que Jesús haga como quiera. Pero hay de quien, viendo que yo no puedo moverme ni siquiera un dedo, se atreven a ofenderme. Esa fue la actitud de Jesús en la cruz. Permitió que lo clavaran para no poder oponerse a nada, para dejar que hicieran con él lo que quisieran. Esa tiene que ser también nuestra actitud, porque se trata de dejar que Jesús sea en nosotros. En el volumen 9 de julio 4 de 1910, Jesús nos explica, él tuvo 2 agonías, 6 horas de agonía, 3 horas de agonía en el huerto y 3 horas de agonía en la cruz. Y nos explica con qué intención vivió la agonía en el huerto y con qué intención vivió la agonía en la cruz. Así lo explica en este capítulo del volumen 9 de julio 4 de 1910. Dice, hija mía, quise sufrir en modo especial la agonía del huerto para ayudar a todos los moribundos para bien morir. Los moribundos. Mira bien cómo se combina mi agonía con la agonía de los cristianos. Tedios, tristezas, angustias, sudor de sangre. Sentía la muerte de todos y de cada uno como si realmente muriese por cada uno en particular. Jesús sufrió lo que cada uno vamos a sufrir en el momento de morir. Por lo tanto, sentía en mí los tedios, las tristezas, las angustias de cada uno. Y con esto daba a todos ayuda, consuelo, esperanza. Importantísimo. Si nos unimos a Jesús en esos momentos, vamos a sentir que Él nos da, a cambio de esa unión, consuelo, esperanza, ayuda. Para hacer que como Él sentía sus muertes en Él, así nosotros pudiéramos tener la gracia de morir todos en Jesús, como dentro de un solo aliento. Qué importante. Morir todos en Jesús, fundiendo nuestro aliento en el de Él. Y al unirnos a Jesús, dice Él, con mi aliento súbito beatificará el nuestro con su divinidad. Dice, si ellos pudieran tener la gracia de morir todos en mí, como dentro de un solo aliento, con mi aliento, y súbito beatificarlos con mi divinidad. Qué hermoso es morir de esta manera. Y qué importante, mire, hay mucha gente que no conoce esto. Sobre todo, algunos de ustedes serán visitadores de enfermos, apoyo para los enfermos. ¿Qué importa que ese moribundo no conozca la divina voluntad o conozca poco de Jesús? Acércate. Son los momentos importantísimos. Invítalo con tus palabras a unir sus sufrimientos a los de Jesús, su respiro al respiro de Jesús, su aliento al aliento de Jesús. Y Él va a recibir estos frutos
así no conozcan la divina voluntad. Porque en esos momentos el alma ya está preparada para la eternidad. Jesús la está revistiendo de gracias. No temamos hablarle a los moribundos de Dios. No temamos orar por ellos si ellos ya no pueden orar. Venzamos el respeto humano que puede darnos el estar presente en los familiares. Tenemos la responsabilidad de sus almas. No lo descuidemos, por favor. Esto se lo digo porque es que a veces, por puro respeto humano o porque la familia se opone, no, hagámosle el bien al moribundo. Continuamos en el mismo capítulo. Ahora Jesús nos dice cómo ofreció sus 3 horas de agonía en la cruz. Dice, si la agonía del huerto fue en modo especial para los moribundos, la agonía de la cruz fue para ayudar del último momento, especialmente para el último respiro, o sea, los ya agonizantes. Ambas son agonías, pero una distinta de la otra. La agonía del huerto llena de tristezas, de temores, de afanes, de espantos. La agonía de la cruz llena de paz, de calma, imperturbable. Y si grité tengo sed, era sed insaciable de que todos pudieran expirar en mi último respiro. Todos. Por eso hay una oración muy hermosa que dice, oh Jesús, quiero morir en tu voluntad. Si no la tienen, se las mando junto con este PDF. Uno mi agonía a la tuya, para que tu agonía sea mi fuerza, mi luz, mi defensa. Es hermosa esa oración, para rezarle a nosotros y para hacérsela a los agonizantes. Viendo que muchos se salían de mi último respiro, por el dolor, grité, tengo sed. Y este tengo sed lo continuó gritando a todos y a cada uno, como timbre a la puerta de cada corazón. Tengo sed de ti, oh alma. Ah, no salgas de mí, entra en mí, expira conmigo. Esa oración dice, mi último suspiro lo pongo en el último respiro que diste por mí en la cruz. Hay que poner ese último respiro en el último respiro de Jesús. Él lo quiere. Él quiere que nuestro último respiro lo demos en Él. Lo pongamos en Él. Él no quiere que nos salgamos de ese respiro porque Él quiere que, haciéndolo así, Él pueda presentarnos al Padre. Tengamos presente esto. Voy a terminar este PDF con la oración, esta oración de que les estoy hablando para que veamos qué importante es. Y esa oración nos sirve para vivir esto. Toda oración es un contenido de vida. En el volumen 11 de noviembre 18 de 1913, dice Jesús, hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, una forma la cruz de la otra. Así es entre mí y las criaturas. Cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas, y ellas la cruz mía. Cuando no nos unimos a la voluntad de Jesús, a lo que Él quiera, a como Él lo quiera, a donde Él lo quiera, a con quien Él lo quiera. Dice, así que yo soy el asta larga de la cruz y ella la corta, que cruzándose forman la cruz. Pero sucede lo contrario, cuando nuestra voluntad está unida a la de Jesús, ya no se cruzan esas astas, sino que se hacen una sola. Es como si esta asta horizontal cambiara de posición, se pusiera vertical y se uniera al asta de Jesús, que es la más larga. Entonces ya las astas no quedan cruzadas, sino unidas.
y ya la cruz deja de ser cruz, porque eso pasa. Cuando nosotros nos unimos a la voluntad de Jesús, en los momentos de dolor, de pena, la cruz deja de ser cruz. Y Jesús lo ha dicho de muchas maneras. Cuando ustedes se unen a mí, las penas pierden la mitad de su peso. Yo santifiqué a la cruz, no la cruz a mí. Por eso no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad la que santifica la cruz. Y cuando habla de resignación aquí no es una conformidad triste, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios lo quiere, no. Es una conformidad consciente, voluntaria, gozosa. Señor, si tú lo quieres, yo lo quiero. Fiat, hágase como tú quieres. Y ahí la cruz deja de ser cruz. Ahí ese travesaño horizontal toma la misma posición del vertical. En este mismo capítulo del volumen 11, dice Jesús, también la cruz tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. Este es el secreto del éxito de la cruz, vivirla unidos a la voluntad de Jesús. Por eso Él caminó adelante, por eso tomó ese camino Él, para que nosotros aprendiéramos a seguirlo. La cruz santifica, crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada. Santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, porque la cruz es luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa. Nos da la gracia en medio del sufrimiento de vivirlo como Él quiere que lo vivamos. De modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo de mi voluntad en ella. Ya el alma siente la necesidad de que Jesús la crucifique. Así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. En cambio, mi voluntad, porque es que la crucifixión que hace la voluntad de Jesús es total. Nada queda sin crucificar. Y como nada queda sin crucificar, ¿qué pasa? Pues todo lo humano muere y queda todo lo divino. En cambio, cuando no hay una crucifixión completa, como dice él, solo se colocan 3 clavos, pero muchas cosas quedan vivas, de las cosas humanas. Dice, por eso dice él, en cambio mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Y esta es la verdadera crucifixión que Jesús quiere realizar en nosotros. Crucificar todo lo humano que hay en nosotros. No dejar nada sin crucificar, para que todo se convierta en divino. Bien, es hermoso. Posiblemente nos sintamos todavía débiles, no importa. Jesús nos conoce. Jesús sabe qué nos hace falta. ¿Qué espera? Nuestro fiat. Señor, tengo miedo, pero lo quiero. Señor, me siento débil, pero fiat. Quiero una crucifixión completa, para que tú seas plenamente en mí. Y la disposición consiste en cada sufrimiento, cada cruz pequeña o grande que Jesús mande a nosotros, vivámosla en la voluntad de Jesús. Por eso es tan importante meditar las horas de la pasión, porque Él nos va enseñando
cómo vivió cada sufrimiento, cómo lo ofreció, qué sentido le dio. Y de ese modo vamos teniendo sus mismos sentimientos, vamos aprendiendo sus mismas intenciones y vamos siguiendo su misma vida. Dije que vamos a terminar con la oración. Vamos a hacerlo para que desde ya nos ofrezcamos en ese último momento de nuestra vida. Esta oración también vamos a hacerla en nombre de todos los agonizantes, pasados, presentes y futuros. Dice así, es porque esta oración nos ayuda a ofrecer nuestra voluntad a la voluntad de Dios a la hora de la muerte, pues no sabemos cómo nos va a tocar la muerte, si repentina o si nos va a dar tiempo. Si desde ya le hacemos este ofrecimiento, pues es maravilloso. Dice así: dulce Jesús mío, quiero morir en tu voluntad. Uno mi agonía y la de todos los hombres a la tuya, y tu agonía sea mi fuerza, mi luz, mi defensa y la dulce sonrisa de tu perdón. Mi último suspiro lo pongo en el último respiro que diste por mí en la cruz, para que pueda presentarme ante ti con los méritos de tu misma muerte. Ah, Jesús mío, ábreme el cielo y ven a mi encuentro a recibirme con aquel mismo amor con el cual te recibió tu Padre cuando exhalaste sobre la cruz tu último respiro. Luego, llévame al cielo entre tus brazos, y yo te besaré y me deleitaré contigo eternamente. Madre mía, ángeles y santos, vengan a asistirme como asistieron a la muerte de Jesús. Ayúdenme, defiéndanme y llévenme al cielo, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en tu voluntad siempre. Fiat.